Ahí me dijo, recording. Eh, bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la convocatoria. Un gusto estar acá con ustedes desde mi casa. La propuesta para hoy era la actualización en los requerimientos nutricionales, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver qué podemos comentar. El objetivo es proponer recomendaciones para el cálculo del requerimiento nutricional del paciente crítico pediátrico según la mejor evidencia disponible. Eso es lo que hemos intentado buscar. Esta es la bibliografía que hemos estado manejando con Gabriela. Las GAP, las guías de atención pediátrica del Hospital Garrahan, que están actualizadas en el año 2020. Esta revisión de los españoles Galera Martínez y López, y bueno, las guías de práctica clínica de la ANEP. Bueno, todos estos me parece que son bastante conocidos por todos ustedes. Comenzamos. Los pasos de la intervención nutricional nosotros los hemos resumido en 4 momentos, que son momentos que además, digamos, vuelven a comenzar, ¿sí? Al ingreso del paciente hacemos una valoración nutricional. Esto sería lo ideal, que contemos con la valoración de todos los pacientes y una valoración completa, ¿sí? Esto, por supuesto, por la dinámica del paciente de terapia intensiva, no siempre es, digamos, tan fácil, ¿sí? Pero bueno, mínimamente deberíamos contar con el peso y con la talla del paciente al ingreso o lo más pronto posible, o lo último que tuvimos de este paciente, ¿sí? Esta valoración nos va a servir para definir, digamos, cuál es el estado nutricional del paciente, ¿sí? Si el paciente está en un estado nutricional normal, si está en un riesgo tanto de bajo peso o sobrepeso, o ya con un diagnóstico de bajo peso o obesidad, ¿bien? Y de esto va a determinar el punto que sigue a continuación, que es el cálculo de los requerimientos, ¿sí? Por eso es tan importante no saltear este momento de la valoración. Ahora vamos a ahondar un poquito más en el cálculo del requerimiento, pero quería nombrar los siguientes pasos, que son la indicación nutricional. En este paso nosotros pensamos esos requerimientos, cómo los vamos a aplicar, ¿sí? Cuál va a ser la vía por la que se la vamos a administrar al paciente, cuál va a ser la forma de administración, si va a ser continua, si va a ser intermitente, ¿sí? Y cuál va a ser la fórmula que vamos a administrar, cuál es la fórmula indicada, más adecuada para este paciente. Y el último punto, y no menos importante, es el punto del monitoreo, ¿sí? Donde vemos qué se le administró al paciente de lo indicado, qué fue lo que realmente el paciente recibió, cuáles fueron los motivos por los que recibió más, menos, ¿sí? O por los que recibió lo indicado, ¿está bien? Si hay algún tipo de intolerancia o no, ¿bien? Si hubo pausas. Bueno, poder evaluar si esa indicación se cumplió adecuadamente. Si no se cumplió, bueno, evaluamos entonces los motivos, y volvemos entonces al punto 1 de la valoración, ¿sí? Porque entonces esta valoración me va a servir no solo para conocer el estado nutricional del paciente, sino también para monitorizar la indicación nutricional, ¿está bien? Entonces, bueno, de esta forma volvemos al punto 1. Dijimos entonces que hoy nos vamos a centrar en el cálculo de los requerimientos. Los requerimientos, muchas veces nos centramos solo en calorías o solo en indicar volumen. Realmente el cálculo de requerimientos, digamos, nosotros tenemos que calcular los líquidos, el volumen que se le va a administrar al paciente, las calorías, macronutrientes. Muchas veces miramos solamente a las proteínas, ¿sí? Realmente proteínas, hidratos de carbono, grasas, es lo que calculamos, y la relación más adecuada que debe haber entre ellos, y los micronutrientes, ¿sí? Bueno, para el cálculo del requerimiento hídrico, la fórmula ideal es esta, que es la de por caloría metabolizada, que es la de Holiday y Seager. Realmente hay otros métodos, como son los de la superficie corporal, por ejemplo. Digamos, la bibliografía nos indica que esta fórmula esta es la que deberíamos utilizar. Obviamente como volumen máximo, muchas veces tenemos muchos otros líquidos que tenemos que tener en cuenta, y bueno, para esto esta comunicación que tenemos siempre de ver, bueno, a qué volumen podemos llegar solo con la alimentación, ¿está bien?
Pero bueno, esta fórmula es bastante simple y adecuada, ¿sí? En cuanto a la alteración del gasto energético, antes de hablar del cálculo del requerimiento calórico, o ya específicamente hablando del requerimiento calórico, estos gráficos que, bueno, ustedes los conocen mucho más que yo, es importante poder, digamos, reforzarlos o recordarlos para poder entender por qué el gasto energético va variando, ¿sí? Y por qué muchas veces es malo alimentar, ¿sí? Tan malo como sobrealimentar, ¿bien? Hablamos de la fase EB, que es la fase del shock, ¿sí? Que son estas primeras horas de este evento que llevó al paciente a llegar a la terapia, ¿bien? Esta fase, digamos una fase de injuria, esta fase inicial en donde la recomendación es no alimentar, puede durar 24 o 48 horas, ¿sí? Hasta poder pasar a la fase de flujo, a la fase flow, que es esta fase, digamos, catabólica, pero donde el paciente ya se va estabilizando, ¿sí? En esta fase es donde deberíamos comenzar la alimentación. Y después una tercera fase, que va a ser la fase del anabolismo, que puede ser semanas o meses más tarde, que es esta fase donde el paciente se le va descendiendo la sedación, se le va retirando todo lo que es el soporte respiratorio, ¿sí? Donde desde el aspecto nutricional lo que logramos es el catch-up, ¿sí? O la recuperación nutricional, ¿bien? Entonces, vemos que los requerimientos calóricos varían, obviamente, respecto de la población pediátrica normal, y son diferentes en función de la situación clínica, ¿no? Perdón, en función de la situación clínica del paciente y de la fase de respuesta al estrés en la que se encuentra, ¿sí? Las fases de las que veíamos recién. Y están condicionados por ciertos factores, la verdad es que son muchos más factores. Acá vemos la sedación y la ventilación mecánica. Esto conlleva una reducción del gasto secundario a la disminución de la actividad o menores pérdidas insensibles. Entonces realmente nosotros cuando calculamos el requerimiento calórico del paciente crítico o del paciente críticamente enfermo, lo que debemos calcular es la tasa de metabolismo basal o el gasto energético basal. Cuando nosotros vemos que el paciente tiene otros gastos, como pacientes que están convulsionando permanente o que están hipertónicos, bueno, hay ciertos factores que nos van a hacer aumentar el requerimiento calórico y por tanto tenemos que tener también en cuenta, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos el requerimiento calórico? Lo vamos a calcular, la bibliografía ANDA, que habla de que el gol estándar es la calorimetría indirecta. También se está hablando mucho más de la fórmula del dióxido de carbono expirado, o sea, el volumen de dióxido de carbono expirado, que eso por ahí es una forma más sencilla y tenemos un poco más acceso, digamos, con la patología de la terapia, de poder llegar a calcularlo, ¿bien? Y si no, podemos usar las ecuaciones predictivas, que la bibliografía las avala, ¿sí? Las fórmulas de Schofield o las de la FAO-OMS, ¿bien? Las de la FAO, nada, utilizamos el peso del paciente, si hay que discriminar niños y niñas, ¿sí? Y en cuanto a la fórmula de Schofield, tenemos fórmulas que utilizan solo el peso, ¿sí? Como esta de abajo, y fórmulas que utilizan el peso y la talla, ¿sí? La altura del paciente, que debe ser indicada en metros. Respecto de la talla, digamos, un parate particular, está bueno contar siempre con la talla, desde el ingreso del paciente, pero si no fuera desde el ingreso, unos días más tarde, pero es la única que nos puede hablar, digamos, de algo real del paciente, ¿sí? ¿Por qué digo algo real? Porque muchas veces tenemos el peso, pero sabemos que el peso diario nos va a hablar del volumen que recibió el paciente, o sea, no nos habla necesariamente y solito del estado nutricional del paciente. En cambio, cuando ya empezamos a relacionar con la talla, podemos obtener, digamos, digamos, más amplio el conocimiento que podemos tener de este paciente, ¿sí? Si no contamos con la talla, entonces, la fórmula de Schofield también podemos utilizar solo el peso, ¿estamos?
Bien, ahora la pregunta es, digamos, una pregunta que se ha suscitado varias veces: ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente por encima de, digamos, con un estado nutricional en exceso, ¿sí? Un paciente con obesidad, ¿bien? En principio vamos a definir qué peso utilizar para los distintos cálculos según los aspectos, ¿sí? Porque obviamente para ciertos cálculos vamos a tener que utilizar el peso actual del paciente, para lo que es la hidratación, las drogas, la ventilación, pero realmente para el cálculo del requerimiento calórico, lo que se recomienda es el método de McLaren, ¿sí? Que en realidad es hablar, o sea, calcular el peso teórico para su talla actual, ¿está bien? Entonces con la talla del paciente la correlacionamos con el peso que le corresponde a esa talla actual, ¿está bien? Bueno, es bastante interesante porque ahí muchas veces corremos el riesgo de decir, bueno, este tiene reservas, puede aguantar unos días más sin comer, y la verdad que bueno, no queremos ni desnutrirlo en la terapia, ¿sí? Que a veces decimos como adelgazarlo, pero realmente no queremos desnutrirlo, ni tampoco queremos seguir propiciando digamos, este incremento de peso. Así que bueno, digamos, para volver a revisar cómo lo hacemos, ¿sí? Y hasta aquí llegué, le doy la palabra a Gabriela, no sé si quieren que siga presentando yo. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿se escucha? Entonces seguimos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los requerimientos de macronutrientes. En concreto vamos a hablar de las proteínas, ¿sí? Sabemos que son elementos estructurales y son esenciales en un montón de funciones metabólicas. Y en el caso del paciente crítico, o sea, el requerimiento de ser mayor, no podemos utilizar las guías, las RDA, para el resto, lo mismo para un niño normal, ¿cierto? La evidencia apunta a que el mínimo es de 1,5 por kilogramo de peso por día, y estos aportes tienen que luego que ir aumentando en base a la función, la situación clínica del paciente, y también dependiendo de la tolerancia. Para enteral sí tenemos que tener en cuenta la relación de calorías no proteicas por gramos de nitrógeno, ¿sí? La relación ideal más o menos ronda entre los 120 y 150 calorías no proteicas por gramo de nitrógeno, que nos está dando un 15, un 18% de proteínas del valor calórico total, ¿sí? No. Atiende, Pablo. Está transmitiendo. Acá voy. Ana, la otra. Ah. Bien, entonces, el requerimiento era el anterior. Sigamos con la glucosa. Bien. Con respecto al aporte de glucosa, tenemos que tengamos hiperglucemias, hay mayor necesidades ventilatorias y estancias, por supuesto, más prolongadas y mayor riesgo de sepsis, por supuesto. Y también pueden haber mayor riesgo de infecciones y de alteraciones en la función hepática. Por el contrario, en el caso de hipoglucemias, su diagnóstico temprano y el tratamiento. Entonces, por estas dos razones es muy importante ajustar el aporte de glucosa para evitar cualquiera de estas otras dos situaciones. Situación de nutrición parenteral, ¿sí? Tiene que haber una monitorización estrecha de la glucemia. En pediatría en general no hay un valor, o sea, no hay un aporte estándar para el caso de la glucosa, sí, de los valores, como recién dijimos, en el caso de las proteínas, ronda entre un 18% de los lípidos, y generalmente el que resta suele ser el de la glucosa. El resto, en la otra. Ana, la otra. Paula, la próxima.
Con respecto ¿Lista? a los lípidos, bueno, hay lípidos. No, te pasaste otro. Bien, hay una incapacidad para metabolizar los ácidos grasos a lo de oxidación, haciendo una meseta, entonces esta glucosa se convierte en grasa. Así que hay que hacer un dosaje también de triglicéridos. ¿Está bien? Las referenciales, ¿sí? Eso lo vamos a ver en unas 2 a 3 semanas. También se ve interrumpida la capacidad inmunológica, entonces tenemos que tratar de equilibrar el requerimiento y la tolerancia de los lípidos, ¿sí? La recomendación ronda entre un 30 a un 40% del valor calórico total, o sea, esto debe ser aportado por los lípidos aproximadamente. Dependiendo, por supuesto, también de, como decíamos, de dosaje de triglicéridos, que no haya hipertrigliceridemia y demás. La próxima. Ahora vamos a hablar un poquito de micronutrientes. En realidad, dentro de lo que estuvimos viendo de las actualizaciones, hay que tenerlos en cuenta, que hace un rato hablamos, por ahí no se tienen en cuenta. En algunos estudios que se han hecho, se ha visto de que al alimentar a los pacientes por nutrición enteral, hubo una deficiencia de aportes de zinc y de tiamina, ¿sí? Alrededor de la mitad de los pacientes tenían un déficit, no cubrían los requerimientos de colecalciferol y selenio. La verdad que los requerimientos no difieren los de un paciente normal, entonces hay que tener en cuenta al momento de alimentarlo, presentar puntualmente a algún paciente. Bueno, el riesgo, por supuesto, va a ser mayor en lactantes, pacientes con desnutrición, enfermedad cardíaca o con necesidad de fármaco, algo como que medio olvidado en el momento del tratamiento, pero podríamos empezar a prestar un poco más de atención o, bueno, o centrarnos un poco más en, por ahí dependiendo del caso particular, de la patología particular de cada uno. La última. La otra. Gracias. Bueno, bien, vamos a tomar mucho. ¿Me averiguaste lo que te pregunté? Sí. ¿Sabes que estaba viendo y dice, habla que se la denomina así, pero no sé qué significa? Ana Paula. Estaba leyendo recién ¿Está por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué significa EBB? ¿Cómo? Perdón. Las siglas. Es la fase de retiro de la marea. ¿Viste? Cuando la marea va, ¿sí? Es la fase flow, y cuando la marea se retira, es la fase ebb. No me está respondiendo. Preguntas por allí. ¿Te corté yo? Mira, ¿Te Ana, corté yo? ¿vos nos podés compartir? ¿Cómo? No, es que no sabía si me tildé yo o ustedes, porque no los escuché más. No, ahí voy a ver si hay en el grupo preguntas. Ahí están mucha del personal pregunta por el chat o quiere prender el micrófono. ¿Nos puedes compartir por el grupo de WhatsApp las guías del año pasado? Sí, bueno, a vos te quiero. Sí, comparto esta bibliografía que hemos No sé si me revisado. escuchó, no tiene delay. Sí, los escucho, pero estamos como lentos. Te dice, veo si hay alguna pregunta en el chat. Yo lo que me parece que tenemos que tener son dos cosas que me quedan de esto. Uno, empezar a hacer otro paciente con sobrepeso
en tener en cuenta, empezar a pensar en los pacientes. Los estamos tallando. Vamos a necesitar a ustedes que nos insistan y que nos empujen un poquito más, porque a veces no los tallamos, pero estamos tratando de tener todos los pacientes tallados y avanzar con él, considerar al paciente con sobrepeso un paciente distinto en todos los aspectos, no solamente en la sedación, todo lo deberíamos manejar desde otra manera. Hay todo un capítulo de manejo del paciente obeso en la terapia intensiva, así que si ustedes nos dan una mano en eso, esos teóricos y las tallas de los pacientes, para poder ser más exactos en ese punto. Los micronutrientes que tenemos que pensar en alguna estrategia de contemplar, de buscar, porque tampoco se pueden monitorear. No es que vos podés... De que hay un montón de vitaminas y demás que no se dosan para el hospital, pero muchas veces parece que tampoco se pide, que no. Primero tenemos que ver qué necesitamos. Antes de ver qué se puede hacer, que no, deberíamos decir, bueno, nosotros para hacer un monitoreo nutricional ideal, necesitamos que nos docen todo esto. Es posible de medir y qué no, no al revés. O sea, plantear primero la necesidad y después la posibilidad. No adaptarla. Como tarea se puede llevar eso de poder averiguar cuál sería lo ideal para empezar a gestionar qué determinaciones necesitamos. Sí, también sería ideal lo de la medición de la CO2, la calorimetría. Las chicas tienen, vale, el seguimiento nutricional de los pacientes. Ellos le van haciendo el seguimiento. Sí, pero por ahí estaría bueno que quede como parte de la historia clínica, por así, o del seguimiento. Y en la planilla de seguimiento yo tengo el aporte que recibe el doctor registrado en el diario. Así que eso ya lo tenemos, ¿vale? Se puede ampliar un poco más. Hola Javi, sí, en los buen día. Sí, sé que están en las planillas que tenemos de cada paciente, pero por ahí tal vez las chicas nos pueden ayudar con alguna planilla, con las fórmulas para que no nos equivoquemos, algo que sea como más práctico para nosotros también manejarlo inicialmente la nutrición del paciente hasta que lo podamos charlar con él. Por ahí yo lo que considero, perdón, es como por ahí una reunioncita así cortita como hoy, pero como para hablar, no sé, ir profundizando diferentes temas. Hoy ya quedamos de acuerdo en cómo vamos a hacer el requerimiento nutricional, ¿sí? Otro día podemos hablar de las fórmulas, viste que yo te hincho cuando vos indicás Levity, y en realidad es eso, porque es desconocimiento, y realmente el Levity no le va a venir bien a este paciente, y por ahí exigimos a enfermería que cuelgue lo que está indicado. Entonces, bueno, se va armando como mala comunicación. Bueno, pero si yo te quise decir que pusieras tal cosa, y se entiende porque nos conocemos, pero la realidad es que, bueno, está bueno no indicar con marcas, sino con tipo de fórmula, ¿sí? Y bueno, después será otro tema si está la fórmula o no, o cómo llegamos a cumplir, digamos, con esa indicación, pero me parece ese temita que también es fácil modificarlo, y bueno, y la verdad es que nos da, digamos, mejor calidad en la indicación. Totalmente. Yo creo que el camino también de la indicación de la meta calórica, el cual deberíamos ponerle que programemos la próxima reunión para el mes que viene, ya tener recorrido el camino de meta calórica. O sea, ¿qué quiero decir?
que tanto Paula un poquito en el sentido de, bueno, qué meta calórica tiene, es obeso, no es obeso, la talla. Cosa que de acá, cuando apretada, saber la meta calórica, pensar la meta calórica, que si bien lo venimos haciendo, es un poco espasmódico, porque a veces casi siempre trato de acordarme, pero yo les calculo la meta calórica una vez, y eso hay que calcularlo, el paciente va cambiando, no es la misma la meta calórica que tiene cuando se está por salir de la terapia intensiva, son pacientes totalmente... Acá en el chat quizás te estamos vamos a... hablando, sí, acá en el chat estamos hablando de la calorimetría indirecta, pero por ahí ha surgido ahora, se está hablando mucho más de la fórmula del volumen de dióxido de carbono expirado, que por ahí, como les decía recién, puede ser hasta más accesible para nosotros en nuestra terapia, y bueno, realmente no nos hemos puesto nunca a sacarla, o sea, o por ahí intentábamos en algún momento con algunos pacientes, pero por ahí podría ser más accesible, pero no deja de estar mal utilizar las fórmulas predictivas, o sea, no le tengamos desconfianza a las fórmulas predictivas. Sí, las fórmulas predictivas necesitan en un punto después ajustarlo, como decíamos recién, cuando el paciente, digamos, comienza en esta fase de recuperación, bueno, esta fórmula necesita ser un poco, digamos, recalculada, ¿sí? Y ajustarle las calorías necesarias para poder favorecer el crecimiento. No, totalmente, y yo creo que tenemos herramientas de la calorimetría, que estoy de acuerdo con Emanuele, que no es para todos los pacientes. Uno lee, o yo no lo he leído recientemente, pero hay pacientes que tienen indicación de calorimetría, pero lo ideal sería que empecemos a pensar sistemáticamente en la meta calórica, en lo que va en la dinámica del paciente. Ya hemos avanzado en estos últimos años de que nutrición sea parte de los pases de sala, que esté el aporte de nutrición. Entonces creo que tenemos que afinar un poco ahí en eso, que en ese espacio ustedes también nos pueden ayudar para que podamos avanzar también ahí. Bueno. Muchas gracias, Ana, por todo. Gabriela, muchas gracias. Y para el mes que viene vamos a seguir avanzando con otro tema de soporte nutricional, pero nos pongamos como tarea que tener la talla de los pacientes, el peso teórico y las metas calóricas, por lo menos medir este mes que tenemos por delante, ser un poco más obsesivos con eso. ¿Estamos? Bien. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Saludos para todos. Adiós. Voy a tener la grabación.